Un estudiante de 25 años se casó con una jubilada de 60 para quedarse con su piso, pero no tenía ni idea de cómo acabaría. En la clínica se respiraba un aire pesado, una mezcla de medicina, miedo y larga espera. Anton estaba sentado en un rincón del pasillo, golpeando nerviosamente el teléfono con los dedos. Su paciencia, como su cartera, llegaba a su fin. El día prometía ser tan vacío como todas las semanas anteriores. Frente a él, en una silla de plástico duro, estaba sentada una anciana. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño y sus manos, ligeramente temblorosas, abrazaban una bolsa raída. Parecía cansada, pero intentaba comportarse con dignidad. Anton no habría reparado en ella si no se le hubiera caído de repente la bolsa. Unas cuantas cosas pequeñas, un pañuelo, pastillas, un bolígrafo, se desparramaron por el suelo. Se levantó y empezó a recoger sus cosas. «Gracias, joven», le agradeció la mujer, sonriendo débilmente. «Ya soy viejo. Todo se me cae de las manos». «Está bien», respondió él, entregándole las cosas. «¿Has venido sola? Supongo que no tenías ningún pariente a quien preguntar». La mujer frunció ligeramente el ceño y su rostro se ensombreció por un momento. «Por desgracia, tienes razón. Su marido murió hace 5 años. El hijo...» Dejó de hablar, sacudiendo la cabeza. «¿Y quién no se siente solo ahora?» Anton sintió que un pensamiento parpadeaba en su cabeza. Se sentó a su lado, fingiendo verdadera preocupación. «Lo siento, Anton. Es duro. Si necesitas algo que llevar o ayuda, estoy a tu disposición». La mujer lo miró sorprendida. Sus ojos eran una mezcla de gratitud y desconfianza. «Gracias, es usted muy amable. Me llamo Valentina». «Anton», se presentó él, estrechándole la fría mano. La conversación no duró mucho, pero tuvo tiempo de darse cuenta de muchas cosas. Valentina vivía sola en un piso de 3 habitaciones, del que se quejaba solo por las molestias. Su pensión no le permitía buscar ayuda de profesionales y tenía que arreglársela sola. Más tarde, al salir de la clínica, Anton reflexionó sobre lo que había oído. Sus quejas sobre la soledad y la vejez, sobre las dificultades para pagar el alquiler y la falta de comunicación, sonaban como una canción a sus oídos. Al día siguiente, compartió sus pensamientos con su amigo Nikita. «Imagínate», dijo Anton, tomando café en la cantina estudiantil. «Ella tiene un apartamento de 3 habitaciones en el centro, vive sola, jubilada, e incluso le agradece su atención». Nikita se echó a reír, reclinándose en su silla. «¿Quieres casarte con una jubilada por un piso? ¿Lo dices en serio? ¿Qué se le va a hacer?» Anton se encogió de hombros. «Tengo deudas con el banco. Mijail amenaza con cortarme todos los dedos. Tú mismo lo has dicho. Busca dinero fácil. Pues lo he encontrado». «¿Fácil?», Nikita negó con la cabeza. «No tienes ni idea de dónde te metes. Los viejos no son tan simples. Han visto a gente como tú cientos de veces en su vida. Pero puedo convencerla de que soy diferente», dijo Anton con una sonrisa de suficiencia. «Todos quieren que les digan palabras bonitas. Le daré lo que quiere oír». Una semana después, Anton volvió a encontrarse con Valentina, esta vez a la salida de la tienda de comestibles. Ella intentaba llevar una pesada bolsa y él se ofreció inmediatamente a ayudarla. «¿Por casualidad me estás siguiendo?», preguntó ella con una sonrisa mientras él la ayudaba a subir las escaleras. «Tal vez», bromeó él, mientras dejaba las bolsas en el umbral de su piso. «Pero en serio, no puedo pasar de largo cuando veo a alguien necesitado». Valentina le invitó a tomar el té. Su piso era exactamente como se lo había imaginado. Muebles anticuados, alfombras en las paredes, fotos de su difunto marido y su hijo,
pero lo más importante es que una atmósfera de soledad impregnaba literalmente todo el espacio. Así empezó su relación amistosa. Antón empezó a visitar a Valentina a menudo, ayudándola con pequeñas cuestiones domésticas. Atornillaba una estantería, le llevaba la compra o simplemente se sentaba a tomar el té, escuchando sus recuerdos. Fingía hábilmente interés, asintiendo en los momentos oportunos. «Debías de ser una anfitriona estupenda», decía cuando ella hablaba de las cenas familiares que había organizado cuando era joven. «Sí, eran otros tiempos», suspiró Valentina. «Y ahora, ni siquiera tengo con quién hablar». «Te mereces más», añadió Antón, tocándole suavemente el brazo. Valentina empezó a confiar cada vez más en él. Incluso empezó a llamarle un joven de buen corazón. Una noche, de vuelta a casa tras otra visita a Valentina, Antón se detuvo ante el escaparate de una joyería. Su mente ya estaba trazando el siguiente paso. «Si ella siente que estoy realmente preparado para una relación seria, lo dará todo», pensó. «Lo principal es que ella crea». Antón se dio cuenta de que el amor y la sinceridad eran lo último que quería de ella. Pero Valentina lo veía como alguien que podía llenar el vacío de su vida, y él la veía como la clave para salir de deudas y empezar una nueva vida. Y así nació su plan. Habían pasado 2 meses desde que Antón conoció a Valentina. Durante este tiempo había desempeñado magistralmente el papel de amigo leal, convirtiéndose casi en un hombre de familia para ella. Valentina confiaba en él y a menudo decía que sus cuidados eran el verdadero milagro de su vida. Aquella noche, cuando Antón decidió proponerle matrimonio, lo preparó todo para que el momento fuera perfecto. Una cena a la luz de las velas en su acogedor salón, una tarta casera que había hecho ella misma y música tranquila de una vieja radio. Valentina parecía relajada e incluso feliz, como si hubiera olvidado sus dolores crónicos y su soledad. Antón levantó una copa de té. No tomaba champán, era demasiado arriesgado, y dijo: «Sabes, Valentina, desde que nos conocimos, mi vida ha cambiado. Me siento necesitado, vivo. Me parece que tú y yo estamos conectados por un hilo invisible». Valentina se sintió avergonzada, pero sonrió. «Eso es muy dulce, Antón, pero me temo que me halagas». «No, en serio». Dejó la taza sobre la mesa y le cogió la mano. «Eres una persona maravillosa y quiero que seas feliz. Quiero ser quien comparta tu vida». «Antón», ella lo miró sin dar crédito a lo que oía. «Te das cuenta de que soy mucho mayor, ¿verdad? Es ridículo». «La edad son solo números», respondió él con seguridad. «Lo que importa es cómo nos sentimos. Y yo siento que tú eres la persona que ha hecho mi vida mejor. Déjame hacerte feliz». Sacó del bolsillo una cajita con un anillo. Era un sencillo pero delicado anillo de oro que había comprado en una casa de empeños con su último dinero. Valentina, estupefacta, no fue capaz de responder inmediatamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, claro que sí», susurró. Antón sintió alivio en el pecho. La mitad del viaje había terminado. Al día siguiente, Valentina le contó lo del compromiso a su vecina del rellano, Lidia Sergeevna, con la que a veces tomaban el té. La reacción de Lidia no fue nada entusiasta. «Val, ¿hablas en serio? Este tipo tiene edad para ser tu nieto. ¿Por qué está tan interesado en ti?» «Lida, no empieces». Valentina hizo un gesto con la mano. «Es un buen hombre, y la edad no tiene nada que ver. Vaya, piensa, los hombres de tu edad rara vez se comportan con sinceridad, y más aún los jóvenes. ¿Estás segura de que no anda detrás de tu piso? ¡Qué vergüenza!
le reprochó Valentina. Antón no es así. Es cariñoso, sincero. Nadie ha hecho tanto por mí como él. La vecina suspiró pesadamente. Espero que no se equivoque. El día de la boda, no se reunió mucha gente en el registro civil. Valentina quería una ceremonia modesta, sin demasiadas complicaciones. Antón apoyó su deseo, consciente de que cuanta menos gente hubiera, menos preguntas habría. Valentina llevaba un sencillo vestido claro y Antón su único traje. Parecían personas completamente distintas, pero les unía una visible alegría. Valentina brillaba de felicidad y Antón interpretaba magistralmente el papel de novio enamorado. Cuando se casaron, Valentina se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Su corazón, acostumbrado a la soledad, creyó en la sinceridad del joven marido. Antón apenas podía contener una sonrisa, sintiendo cómo su plan avanzaba lenta, pero inexorablemente hacia el éxito. «Bueno, marido, ahora tú eres responsable de mí», dijo Valentina con una sonrisa, abrazándole después de la ceremonia. «Soy responsable de ti desde hace mucho tiempo», respondió él mirándola a los ojos. Su mirada era suave, pero por dentro pensaba que todo iba como él había planeado. Pasó una semana después de la boda. Antón se instaló en el piso de Valentina y enseguida se sintió como en casa. Intentaba ser educado y atento, pero cada vez con más frecuencia se recluía en su habitación, diciendo que estaba estudiando o resolviendo problemas de trabajo. Valentina empezó a notar que su marido ya no era tan atento como antes. Sus caricias se hacían infrecuentes y las conversaciones se convertían cada vez más en frases vacías de deber. Una noche le oyó hablar por teléfono. «Sí, Mish, sé que te lo prometí. Dame tiempo, un par de meses más, y lo solucionaré todo». La voz de Antón era tensa pero decidida. Valentina contuvo la respiración, tratando de entender de qué hablaba. «¿El piso? No, todavía no. Confía plenamente en mí, pero tiene que estar limpio. No voy a quedarme de brazos cruzados en este caso». Cuando Antón colgó, Valentina se quedó sentada en su habitación largo rato, mirando al techo. Recordó las palabras de Lidia Sergeyevna y las dudas se colaron en su alma. A la mañana siguiente, le sirvió el desayuno a Antón como si nada hubiera pasado. Pero su mirada se volvió más atenta y su sonrisa se tensó. Sentía que no sabía con quién estaba unida y sus pensamientos empezaron a moverse en una dirección que no le gustaba. Antón, por su parte, notó que Valentina se había vuelto un poco distante. Decidió que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse al cambio. Todo iba según su plan, ¿no? La mañana empezó como de costumbre. Valentina estaba preparando el desayuno, mientras Antón se sentaba a la mesa, hojeando perezosamente las noticias en su teléfono. Ella le puso delante un plato de tortilla y él le dio las gracias. Todo parecía idílico, pero en su interior Antón estaba furioso. La semana pasada había visto por casualidad un documento en uno de los cajones de Valentina. Un testamento. El piso pasa al cónyuge legal, siempre que el matrimonio dure al menos 5 años. Aquellas palabras se clavaron en su mente como clavos. Su plan se desmoronaba. Esperaba tener acceso rápido al piso, pero 5 años. Era imposible. Sus deudas con Mikhail ya eran el doble de la cantidad original, y a los acreedores, se dio cuenta, no les gustaba bromear. Ahora miraba a Valentina con otros ojos. Su suave sonrisa, su habitual bonomía, todo parecía una burla. «¿Por qué estás tan callado?», preguntó ella, tomando asiento frente a él. «¿Te pasa algo?» «No, no pasa nada», mintió él, fingiendo una sonrisa cansada. «Solo pienso en el futuro». «¿En nuestro futuro?», preguntó ella, entornando los ojos. «Claro que es nuestro», cubrió su mano con la suya. «Quiero que sea bueno». Ella no apartaba los ojos de su cara.
como si buscara algo detrás de sus palabras. Eres tan considerado, Anton. No creí que pudiera volver a sentirme importante para alguien. Él murmuró algo en respuesta, y dentro de su cabeza ya estaba trabajando en una nueva estrategia. Esa misma tarde, empezó a hablar del testamento. Vaya, empezó, eligiendo un momento en el que estaban viendo juntos una vieja película. ¿Has pensado alguna vez en revisar tus documentos? ¿Qué quieres decir? Ella ni siquiera apartó la cabeza de la pantalla. Bueno, un testamento, por ejemplo. ¿Por qué esperar tanto? Confías en mí, ¿verdad? Ella pulsó la pausa en el mando a distancia y lo miró atentamente. ¿Lo dices en serio? Había un tono de acero en su voz que él no esperaba oír. Por supuesto, intentó parecer sorprendido. Es solo que 5 años es mucho tiempo. No quiero barreras así entre nosotros. Ella guardó silencio durante un largo rato, luego se levantó y se dirigió a la cocina. Verás, Anton, dijo por encima del hombro. En mi vida he confiado demasiadas veces en la gente equivocada. Un testamento no es una barrera, es solo una defensa. Para mí, y quizá para ti. Su sonrisa se congeló. ¿Protección? ¿De qué? Sabía más de lo que demostraba. Al día siguiente, rebuscando en su armario, Anton encontró un viejo álbum de fotos. Entre las fotos de la familia, vio a un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa confiada. En una de las páginas había una nota. Engañado otra vez, pero no dejaré que vuelva a ocurrir. Anton frunció el ceño. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué guardaba Valentina esa nota? Decidió preguntarle directamente. Vaya, ¿quién es este hombre? Señaló la foto mientras cenaban. Ella dejó el tenedor y se quedó mirando la imagen largo rato. Era un hombre en quien confié una vez, respondió finalmente. Me engañó y casi me deja sin nada. ¿Qué pasó?, preguntó, intentando mantener un tono neutro. Fingió que me quería, continuó ella, pero lo único que quería era dinero y un piso. ¿Sabes cómo acabó? Anton negó con la cabeza. Se lo di todo y desapareció. Desde entonces, he aprendido a tener cuidado. Ella le miró como si supiera lo que estaba pensando. Anton sintió que se enfriaba por dentro. Sus palabras parecían una advertencia. Pasó otra semana y una noche, Anton notó algo extraño. Un pequeño punto en una estantería del salón. Era una cámara. No podía creer lo que veían sus ojos. ¿Le habían estado grabando todo este tiempo? Miró por todo el piso y encontró varias cámaras más. En la cocina, en el pasillo, incluso en el dormitorio. Cada una de ellas apuntaba de tal forma que grababa sus acciones. Le invadió el pánico. Valentina le observaba. Por la noche intentó hablar con ella, fingiendo calma. Vaya, ¿por casualidad has instalado cámaras en el piso?, preguntó, tratando de no traicionar su miedo. Ella lo miró con calma, como si hubiera esperado esa pregunta. Sí, las instalé. ¿Algún problema? Es que es raro, intentó sonreír. ¿Por qué los necesitas? Como te he dicho, Anton, la confianza es algo frágil, y la protección es una necesidad. Volvió a su té, sin decir una palabra más. Anton se sentó a la mesa, sintiendo que el suelo empezaba a erosionarse bajo sus pies. Estaba atrapado. Tenía que encontrar una salida, pero ¿cómo? No podía irse. Mikhail estaba esperando su parte. Quedarse también era peligroso. Valentina sabía más de lo que él creía. Esta mujer no era tan ingenua como había pensado. El juego empezaba de nuevo, pero ahora
No era él quien dictaba las reglas. Era tarde. Anton se quedó solo en casa mientras Valentina se iba a ver a un amigo. Sentía que el tiempo corría en su contra, así que decidió registrar el piso una vez más. Le llamó la atención un viejo arcón en la despensa donde había documentos. Entre ellos encontró una carpeta con la etiqueta Herencia. Al abrirla, se quedó helado. El piso de Valentina había pertenecido en realidad a su difunto marido. Los documentos indicaban que, tras su muerte, la propiedad había pasado a ella, pero con algunas reservas. Resulta que su marido tenía un hermano que había intentado durante mucho tiempo impugnar la herencia, alegando que Valentina había recibido el piso ilegalmente. El tribunal terminó a favor de ella, pero Anton comprendió que esta historia podría volver a surgir. Un documento más le causó una vaga ansiedad. Era una carta de un abogado en la que se decía que, si se vendía el piso, el dinero iría a parar a la cuenta de una fundación benéfica. Un pensamiento pasó por la mente de Anton. Aunque consiguiera el piso, nunca obtendría el dinero de él. Unos días después, Valentina organizó una cena familiar. Era su forma de demostrar a los que la rodeaban que su vida había mejorado. Vecinos invitados, parientes lejanos y un par de viejos amigos observaban a su joven marido con curiosidad. Anton intentaba mostrarse seguro de sí mismo, pero se notaba la tensión. Cada vez que Valentina le miraba, sentía como si sus ojos penetraran en los rincones más oscuros de su alma. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Valentina levantó su copa y comenzó su discurso. Quiero dar las gracias a todos por haber venido. Este es un día importante para mí. Sonrió e hizo una pausa. A veces el destino nos da una segunda oportunidad. Intenté ayudar a un joven que parecía amable y honesto, pero por desgracia me engañó. Se hizo un silencio tenso en la sala. Los invitados se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a interrumpir. Se aprovechó de mi confianza, continuó Valentina, mirando fijamente a Anton, y al final desapareció, dejándome con deudas y el corazón roto. Anton intentó ocultar su creciente pánico tras una sonrisa forzada, pero podía sentir el calor en su rostro. Pero esta experiencia me ha enseñado. Ahora sé cómo protegerme, y en esto, por supuesto, me ayuda mi intuición. Alzó la copa. Por la honestidad y las relaciones abiertas. Los invitados levantaron sus copas, pero había una mirada de desconcierto en sus ojos. Todos comprendieron que sus palabras no eran solo un cuento. Anton sintió que ya no tenía nada que hacer en esta casa. Esa misma noche, cuando Valentina se había acostado, Anton decidió actuar. Hizo la maleta, cogió sus joyas, algo de dinero que encontró en un cajón, e incluso un viejo reloj que supuso que podía ser valioso. Su plan era sencillo: desaparecer antes de que Valentina se enterara de sus intenciones. Abrió la puerta sin hacer ruido, pero antes de que pudiera salir, las luces del pasillo se encendieron. Valentina estaba frente a él, con el mando a distancia de la cámara de vigilancia en la mano. ¿A dónde vas, Anton? Su voz era tranquila, pero fría como el hielo. Yo he decidido dar un paseo, mintió rápidamente, escondiendo el bolso a la espalda. ¿Un paseo con mis joyas? Su mirada se detuvo en el bolso. Todo lo que haces queda grabado, ¿sabes? Las cámaras son un invento maravilloso. Anton sintió que se le secaba la garganta. Intentó pensar en una excusa, pero no se le ocurrió nada. Mira, Valya, yo... empezó, pero ella levantó la mano, interrumpiéndole. Creías que ibas a engañarme. Su voz se hizo más firme. No eres el primero que lo intenta, pero voy a darte una oportunidad, una sola. Anton dio un paso atrás, mirándola con miedo. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó.
Quiero que sigas mis reglas, respondió ella, o te arrepentirás de estar en mi vida. Anton sabía que no tenía escapatoria. Valentina era demasiado lista para dejarle ganar. Ahora estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado. En ese momento se dio cuenta de que este matrimonio no era solo su apuesta, sino un juego que estaba perdiendo. Anton se despertó cuando llamaron a la puerta. Era de madrugada y abrió los ojos con dificultad, descontento de que le sacaran de su sueño agitado. Valentina ya estaba levantada y parecía tan tranquila como siempre, pero sus palabras pusieron tenso a Anton. «Hay alguien esperándote», dijo sin mirarle siquiera. «En la puerta». Se puso la camisa y, tratando de ocultar su irritación, se dirigió a la puerta. Allí estaba un hombre alto, de unos 35 años, corpulento y de mirada recelosa. Su rostro le resultaba vagamente familiar a Anton. «Anton, ¿verdad?», preguntó con voz amenazadora. «Sí. ¿Y tú quién eres?», murmuró Anton. «Mikhail». El hombre no extendió la mano. «El hijo de Valentina». Anton se quedó helado. Sabía bastante de Valentina, pero nada de su hijo. Nunca en sus conversaciones lo había mencionado, salvo en raras y secas frases. Ahora estaba frente a él y había una clara aversión en sus ojos. «¿Podemos hablar?», preguntó Mikhail, entrando en el piso sin esperar invitación. En la cocina, Mikhail se sirvió una taza de café, como si fuera el jefe, y luego se sentó frente a Anton. Valentina los observaba en silencio desde el salón, pero no intervino en la conversación. «Escucha, amigo», empezó Mikhail, mirando a Anton a bocajarro. «Enseguida supe qué clase de tipo eras. ¿Crees que eres el primero que intenta ganarse la confianza de mi madre?». Anton sintió que se enfriaba por dentro. Quería decir algo, pero Mikhail continuó. «Te he estado observando desde el principio. Sabía que no era en vano que de repente decidieras volverte tan cariñoso. Tengo contactos, Anton, y si crees que puedes conseguir algo aquí, me aseguraré de que ni siquiera puedas salir». «Tú no lo entiendes», empezó a justificarse Anton. «Valentina y yo tenemos sentimientos reales. La quiero». Mikhail sonrió y tomó un sorbo de café. «¿La quieres?», negó con la cabeza. «Tú, muchacho, no tienes ni idea de lo que es amar a alguien. Te doy una oportunidad. Recoge tus cosas y desaparece, antes de que sea demasiado tarde». Esa misma tarde, Valentina llamó a Anton al salón. Tenía el rostro serio y un documento en la mano. «Tenemos que hablar», dijo señalando una silla. «Creo que ya conoces a Mikhail». Anton se sentó, sintiendo que todo se le agarrotaba por dentro. Valentina se detuvo un momento y le tendió un documento. Era un Nuevo Testamento. «Debes saber», dijo con voz firme, «que el piso ya no pasará a ti. He cambiado el testamento». Anton miró el documento, que decía que el piso, en caso de muerte de ella, se entregaría a una organización benéfica. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó, tratando de contener su ira. «Porque ya no confío en ti, Anton», respondió ella sin pestañear. «Has roto todos los límites, y la confianza, como sabes, es algo frágil». «No he hecho nada malo», empezó él. «Lo has entendido todo mal». «¿Ah, sí?». Valentina se levantó y encendió la televisión. En la pantalla apareció una cinta de vigilancia. El vídeo mostraba a Anton rebuscando entre sus cosas, sacando joyas y documentos de los cajones. Se puso pálido. Las palabras se le atascaron en la garganta. «Puedo entregar esta grabación a la policía en cualquier momento», dijo. «Pero no quiero hacerlo. Todavía no». «¿Qué quieres de mí?», susurró. «Sal de mi vida. Sal de mi vida. Si no,
Esta cinta será tu billete a la cárcel. Antón pasó el resto de la noche preguntándose qué hacer. Tenía claro que el plan había fracasado. Valentina era mucho más lista de lo que él pensaba. Su hijo era otra amenaza. Pero lo peor de todo era que no podía marcharse sin más. Mikhail había esperado dinero de él y ahora no tenía nada. Por la mañana, mientras recogía sus cosas, vio a Valentina. Estaba junto a la ventana, mirando a lo lejos. «¿Sabes, Antón?», dijo ella sin volverse. «La vida siempre castiga a los que intentan engañarla. Yo creía que tú eras diferente, pero por desgracia me equivoqué». Sus palabras sonaban frías, pero había un toque de tristeza en ellas. Antón salió del piso, sintiendo que el peso de sus errores le apremiaba cada vez más. Sabía que ahora tendría que encontrar una nueva salida, pero a cada paso se daba cuenta de que solo le esperaba el caos. Antón estaba en la entrada de Valentina, con su única maleta en las manos. El cielo estaba gris, al igual que su estado de ánimo. Se dio la vuelta, como si esperara que ella saliera a despedirse. Pero la puerta seguía cerrada. Se dio cuenta de que todo había terminado. El piso que hacía poco le había parecido la llave de una nueva vida, era ahora para él un lugar de derrota. Lo había dejado vacío, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Antón era un don nadie, sin dinero, sin planes, sin esperanzas. El camino hasta la parada del autobús era largo, a pesar de estar a pocas manzanas. Cada paso le pesaba en el corazón. Recordó las palabras de Valentina antes de marcharse. Querías engañar a la vida, pero acabaste engañándote a ti mismo. Esas palabras resonaban en su cabeza. La odiaba por ello, pero se odiaba aún más a sí mismo. Unos meses más tarde, Valentina cerró la puerta de su piso tras de sí. La espaciosa vivienda ya no le parecía su hogar. Miró a su alrededor, despidiéndose del pasado, y salió. Su hijo Mikhail la esperaba junto al coche. «¿Estás segura?», preguntó cerrando el maletero. «Por supuesto», respondió Valentina. «Este lugar me recuerda demasiado a cosas que quiero olvidar». «Yo me ocuparé del piso», añadió Mikhail. «Quizá incluso encuentre un inquilino decente». Valentina asintió y sonrió. Ahora le esperaba una nueva ciudad, una nueva vida. Decidió dejarlo todo atrás, incluidos los recuerdos de Antón. Fue solo un error pasajero que le enseñó a ser aún más cuidadosa. La solitaria habitación de estudiante donde Antón había fijado su residencia era pequeña y estaba casi vacía. Había un colchón en un rincón y un escritorio plegable con un ordenador portátil junto a la pared. La única fuente de calor era una vieja cocina en la que preparaba comidas sencillas. Sus días eran iguales. Las mañanas empezaban intentando encontrar trabajo y terminaban hojeando las noticias sin pensar. Un día encontró una carta en el buzón. El sobre era grueso y la dirección estaba escrita a mano. No había nombre del remitente, solo la dirección. La casa donde había vivido el difunto marido de Valentina. Antón frunció el ceño, mirando la letra desconocida. Dentro de la carta había un breve mensaje. «Tienes potencial. Si quieres utilizarlo, ven aquí. Te encontraremos una causa digna». Sin firma, sin explicación. Antón sintió que algo se movía en su pecho. Curiosidad mezclada con sospecha. ¿Quién podría haber enviado esta carta? ¿Y por qué él? Dejó el sobre la mesa y releyó el texto varias veces. Las preguntas zumbaban en su cabeza, pero no había respuestas. Unos días más tarde, Antón decidió ir a la dirección. El lugar estaba en las afueras, y el trayecto duró más de lo que esperaba. La vieja mansión, rodeada de altos árboles, parecía descuidada pero aún imponente.
Antón se detuvo ante la enorme puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No sabía lo que encontraría dentro. El miedo y la curiosidad se disputaban el espacio en su mente. «¿Qué es esto?», murmuró, levantando la mano para llamar. La puerta se abrió ligeramente y una voz se oyó desde el interior. «Has venido. Entra, te estábamos esperando». Antón se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su mirada oscilaba entre la puerta y el camino que podía tomar para volver. Pero la curiosidad pudo más. Entró y la puerta se cerró tras él.